Los Kennedy son legendarios. Muchos los consideran el equivalente a una familia real americana. Sin embargo, por muy glamurosa que sea esta dinastía, toda moneda tiene dos caras, y lejos de todo lujo, hay algunos elementos decadentes. El más destacado es el asesinato del presidente John F. Kennedy y todas las teorías conspirativas que lo rodean. Otros aspectos del lado oscuro de los Kennedy incluyen historias sobre la infidelidad de John F. Kennedy hacia su esposa, accidentes trágicos, consumo excesivo de alcohol y adicciones al juego. Enterrados aún más profundamente en la colección de oscuros secretos de los Kennedy, hay miembros de la familia ocultos por discapacidades mentales, o rechazados por diferencias religiosas, o condenados al ostracismo por acusaciones de delitos. Tantas desgracias han caído sobre una familia aparentemente encantada que la frase «la maldición de los Kennedy» se ha convertido en la forma común y simplificada de describir el escándalo y la tragedia que parecen seguir a esta famosa familia. John F. Kennedy es considerado por muchos como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos de todos los tiempos, por lo que no es de extrañar que las trivialidades sobre él sean increíblemente frecuentes en Internet, desde sus privilegiados orígenes hasta su trágico final. La fama de John F. Kennedy es lo suficientemente grande como para que su historia sea conocida en todo el mundo. Aún así, la mayoría de los escritos sobre la vida de Kennedy se centran en su presidencia y en su matrimonio con la formidable Jackie, por lo que grandes partes de una vida realmente extraordinaria quedan entre líneas. La vida de John F. Kennedy antes de la presidencia fue posiblemente más emocionante que su paso por el despacho oval. Kennedy nació en el seno de una familia numerosa, adinerada e influyente el 29 de mayo de 1917, y su trayectoria no hizo más que volverse más interesante a partir de ahí. John F. Kennedy se convirtió en un héroe de guerra, un autor de renombre y un playboy legendario mucho antes de pensar en presentarse a Washington. Y toda esa experiencia vital garantizaba que siempre habría un montón de datos interesantes que aprender sobre el hombre y su familia. John F. Kennedy fue el hombre más joven en ser elegido presidente, y su apariencia de estrella de cine ciertamente ayudó a su popularidad. Sin embargo, a pesar de las apariencias, John F. Kennedy no era un hombre sano. Sus problemas de salud se mantuvieron en secreto mientras su carrera política prosperaba, pero Kennedy padecía de la enfermedad de Addison e hipotiroidismo. Estas enfermedades, combinadas con un dolor de espalda crónico, hicieron que Kennedy sufriera un dolor casi constante, incluso cuando mostraba su sonrisa confiada a la nación. El presidente recibió todo tipo de tratamientos para sus dolencias, incluso el uso de hormonas animales, esteroides y anfetaminas. Terminó usándolas en exceso. Fue hospitalizado por ello al menos media docena de veces, y algunas de ellas estuvo a punto de morir. La enfermedad de Addison también dificulta la lucha del organismo contra las infecciones, por lo que, tras contraer una infección en 1961, apenas sobrevivió. El origen de la enfermedad fue una bacteria de transmisión sexual, por lo que este incidente se ocultó al público. Sin embargo, durante el tiempo se rumoreaba que el chico era un verdadero alborotador, pero aparentemente era un rasgo familiar. Rose Kennedy no solo sabía el salto de vallas de su marido, sino que lo aceptaba. Enseñó a sus nueras a hacer lo mismo. La infidelidad era un común tejido en las relaciones románticas de la familia Kennedy. Las traiciones deberían ser simplemente ignoradas. La supuesta amante más famosa de John F. Kennedy fue Marilyn Monroe, pero hubo otras. Se dice que tuvo un romance con la actriz Marlene Dietrich y con una becaria de la Casa Blanca. Muchos parecen pensar que Jackie Kennedy era ingenua y no sabía nada de su salto de valla, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Jackie presentó una vez a una empleada de la Casa Blanca a una periodista francesa como la chica que se acuesta con mi marido mientras habla en francés. Sin embargo, Jackie no se quedó de brazos cruzados mientras su marido la engañaba. Tuvo algunas aventuras amorosas supuestamente torpes mientras estaba casada con John F. Kennedy, Marlon Brando, Warren Beatty e incluso Paul Newman se convirtieron en sus amigos del brazo durante un tiempo. Pero no tenía la sangre de una cucaracha. Una noche de 1957,
John F. Kennedy llegó tarde a su casa tras una cita con una de sus amantes. Él estaba bebiendo y Jackie también, y los dos terminaron en una gran discusión. En el calor del momento, Jackie salió de la casa y se dirigió a la calle sin más ropa que su pijama. John la llevó dentro y llamó a una ambulancia para que la recogiera. Fue ingresada a una clínica psiquiatra en Massachusetts. La mantuvo ahí durante una semana. Durante su estancia en la clínica, recibió 3 tratamientos de electroshock para la depresión. Después de eso, Jackie empezó a sufrir depresión e incluso pensamientos suicidas, a lo que contribuyó el hecho de que abortara 2 hijos. Según su biografía, calificó los tratamientos como la pesadilla de mi vida. Aparte de John Kennedy, tenemos algunos casos turbios de sus hermanos. A Rosemary, la hermana mayor de Kennedy, se le llamaba a menudo la Kennedy desaparecida. Tenía un problema de aprendizaje y un bajo coeficiente intelectual, pero a medida que crecía se volvía más y más atractiva físicamente. Sus padres, Joseph y Rose Kennedy, temían que esto fuera peligroso para una mujer con su capacidad mental, por lo que la mantenían encerrada en la casa la mayor parte del tiempo. Por su frustración, a veces hacía berrinches y arremetía contra ella. Fue entonces cuando el comportamiento de Rosemary fue percibido por sus padres como problemático, por lo que Joseph la llevó a una clínica psiquiatra del norte del estado de Nueva York para practicarle una lobotomía frontal. Con solo 23 años, después de la intervención no podía hablar ni caminar. La mantuvieron oculta y su historia permaneció enterrada durante 40 años. En 2018 se publicaron cartas nunca antes vistas de Rosemary antes de ser lobotomizada. Las cartas iban dirigidas a su cuidadora Dorothy Smith, que cuidó a Rosemary cuando tenía 20 años. Rosemary le contó a Smith sus aventuras en Europa. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, tenemos a otro de los hermanos de John Kennedy involucrado en un crimen. Edward Ted Kennedy era el hermano menor de John F. Kennedy. Al igual que su hermano, estaba construyendo una sólida carrera política. Sin embargo, el 18 de julio de 1969, Ted casi destruye toda su carrera política en un accidente de coche, que puede considerarse como mínimo inusual. Durante una fiesta, el político decidió hacer una escapada y llamó para que le acompañara una de las chicas que estaba presente. Se trataba de Mary Jo. Tenía solo 28 años. Sin embargo, el senador condujo de forma descontrolada y al pasar por un peligroso puente de madera, el vehículo salió de la vía y cayó al agua. Ted consiguió salvarse del accidente, pero Mary Jo quedó atrapada dentro del auto y se hundió con él, muriendo ahogada poco después. Desesperado por la situación, el político hizo lo que nadie recomendaría. No denunció el accidente a la policía, solo lo hizo a la mañana siguiente, 10 horas después del episodio. Ted asumió la culpa, pero al explicar por qué retrasó la alerta a las autoridades, se declaró en estado de shock. Fue condenado a 2 meses de prisión en un régimen de libertad condicional, y de alguna manera se las arregló para que no hubiera más investigaciones sobre lo sucedido. El suceso empañó inevitablemente la imagen del clan Kennedy, casi destruyendo la carrera del congresista. No obstante, siguió siendo una figura destacada en el Senado hasta su muerte en 2009, haciéndose famoso en Washington como el León del Senado. Otra hermana de John F. Kennedy, Kathleen Kennedy, fue rechazada por casarse con un protestante, y un sobrino, William Kennedy Smith, fue acusado de agresión por 4 mujeres. Smith fue juzgado y absuelto de los cargos, aunque otras 3 mujeres declararon haber sido agredidas por él en la década de 1980. Es, amigos míos, una familia llena de polémicas que contar.